el plan de Pedro Castillo. Estamos hablando de sus declaraciones y el programa ideario, pero sobre todo de sus declaraciones, vamos. Ha dicho cosas muy serias, como por ejemplo, revisión de contratación del Estado en concesiones, sustitución de importaciones, o sea, cerrar el comercio exterior. Yo sé que es una barbaridad, pero yo quiero que el público entienda la dimensión de la barbaridad, porque creo que no la logran entender. Ha dicho también cosas como, en algún momento, que no se va a pagar la deuda externa, eso lo ha dicho Vladimir Cerrón. O cosas como, que más parece un lema de los 80, ¿no? No pagaremos la deuda externa. Y cosas como, en materia de propiedad, ha dicho que no va a expropiar nada, etcétera, eso ha dicho y se ha desdicho, pero luego dice que va a revisar contratos y si no hace lo que él quiere, pues nacionaliza las empresas, es decir, expulsa toda la inversión extranjera del Perú. ¿Qué tan grave es el programa de Pedro Castillo? Es gravísimo, Rosa María. Por eso te decía al comienzo que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Creo que el equipo económico de Keiko Fujimori tiene que no solo calibrar los mensajes, sino cuando llega a gobierno tiene que hacer serios ajustes a las políticas que está anunciando en este momento, ¿no? No nos van a llevar al desarrollo, no van a resolver los problemas estructurales del país y no tenemos una billetera tan grande como país como para hacer eso. Pero, digamos, estamos hablando de ajustes dentro de unas políticas que necesitan algunos cambios, pero que deben continuar por cierto carril. El otro lado es básicamente patear el tablero, pero patear el tablero en una dirección, primero que los peruanos no quieren. Mayoritariamente los peruanos cuando hablan de cambio de modelo dicen cambios moderados, ¿de acuerdo? Lo que él propone es patear el tablero. Esas medidas que tú estás anunciando, que efectivamente están en el plan escrito y se han dicho verbalmente, serían muy destructivas para la prosperidad económica de las familias en el Perú. Y no lo digo simplemente por dar una idea, sino lo hemos vivido. Son medidas que se han implementado en el Perú en el pasado, no todas, no a ese grado tampoco, inclusive lo que está mencionando, y generó una destrucción del aparato productivo nacional, un colapso del empleo, una pobreza que superó el 80%, etcétera, etcétera. Ya lo hemos vivido como país, ¿de acuerdo? Pero son también políticas que en diferente grado otros países de la región hoy día están implementando, con resultados que van entre muy mediocres y cataclísmicos, ¿no? Los Venezuelas y pasando por los Argentinas, Ecuadores, allá hasta los Bolivias, ¿no? Ninguno tiene resultados, indicadores, ni económicos, ni sociales que se comparen con los de Perú, con todas las deficiencias que podemos tener. Entonces es casi como que estamos jugando, por decirte, en primera división, pero estamos ahí peleando el descenso o en los últimos equipos de la tabla, y viene alguien a proponernos que quiere pasarnos a tercera, cuarta división. No entendería por qué. Lo que pasa es que realmente apelan a argumentos emotivos, ¿de acuerdo? Pero ya está probado históricamente en el Perú y a nivel de países con los que podemos compararnos, que sería muy destructivo. Ahora, depende de eso que implemente, evidentemente. Si se va por lo que está escrito, todas las medidas que has mencionado, el deterioro de Perú sería dramático y sería inminente o muy rápido. Sería Muy así. rápido, es así, o sea, Si llegase a implementar, yo creo que tendría restricciones para implementar porque pero tendría digamos, supongamos que Castillo gana, es presidente de la República, tú sabes que los aranceles los fija el presidente de la República sin el Congreso, entonces levanta aranceles de una manera brutal, de tal forma que se prohíbe la importación, sí, la hace prohibitiva, y además desconoce, porque hay un paquete de tratados de libre comercio que sí puede desconocer, simplemente los anula, se sale de los tratados de libre comercio y solamente se consume lo que el Perú produce. O sea, vamos a un régimen autárquico de sustitución de importaciones y solamente se importan bienes de capital, con lo cual tampoco se va a poder exportar mucho porque el Perú va a ser penalizado en las exportaciones no tradicionales, que son las que entran con los tratados de libre comercio. ¿Qué efecto tiene eso en la economía peruana? tiene un efecto inmediato. Ahora, de nuevo, o sea,
el gobierno tiene ciertos límites y va a depender cuál es el rol del Congreso también, ¿de acuerdo? No, yo no sé, pero eso sí lo puede hacer. Lo que acabo de escribir sí puede pasar. Sí, pero podría entrar el Congreso a revertir ciertas de las medidas que tome. Ahora, los congresos en el Perú no se han caracterizado por ser responsables, que es Yo el lo otro sé, pero problema, en ¿no? materia de Ya. aranceles, Si no hiciera puede hacer eso, nada. suponiendo que hiciese eso, el deterioro sería inminente. O sea, por ejemplo, te dice, te pongo un arancel, no sé, al arroz, porque hay productores de arroz en el Perú, y una parte la tenemos que importar porque no nos podemos autoabastecer, al arroz. Te pongo un arancel del, lo que fuera, del 50%. ¿Qué significa? Que el arroz se va a encarecer tremendamente para los consumidores nacionales, ¿no? Locales. Locales, claro, los locales, ¿no? Pero eso te lo puede aplicar lo que ha dicho, si le tomas, digamos, la palabra, ha dicho que cualquier cosa que se produzca en el Perú no va a permitir que ingrese. En realidad está diciendo restricción de importaciones no por arancel, que es lo que podría ser, digamos, que el Ejecutivo maneja, sino es te lo prohíbo. Yo lo Te prohíbo, pongo una claro. medida de restricción de comercio, Claro. prohíbo que se importe, ¿no? Entonces, eso lo que hace es encarece, o sea, la canasta de consumo subiría, de inmediato se dispararía, dependiendo del grado de los aranceles que imponga o las restricciones que imponga, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si quiere desconocer contratos, de concesiones, etcétera, se te va a armar una tremenda, independientemente de si pueden operar las concesiones, no pueden operar, algunas probablemente sigan operando, pero bajo incertidumbre, te llevan a una corte internacional, si él denuncia a la corte internacional, no quiere presentar el caso, eso lo que va a hacer es dispararte automáticamente la sensación de riesgo en país, lo que hemos visto, pero multiplícalo varias veces, tipo de cambios, etcétera, pero capacidad de endeudamiento, el sector público y privado. Una empresa que opera en el Perú y tiene que endeudarse, le van a decir, mira, discúlpame, pero no tenemos claridad sobre qué va a pasar con este país, ¿no? Entonces, los desequilibrios económicos que se pueden producir y los impactos sociales pueden ser muy significativos y muy rápidos. O sea, vas a caer en recesión rapidísimo. A De mí nuevo, me... pongámoslo en perspectiva, depende de lo que anuncie, depende de lo que implemente, ¿de acuerdo? Claro. Pero suponiendo que implemente todas estas cosas, el deterioro de mediano plazo va a ser irreversible, digamos, no lo vas a parar. Cuán violento sea de inicio va a depender un poco de cuán, no sé qué decir, cuán entusiasta sea con sus medidas y Claro, qué ¿no? tanto margen de maniobra tenga, ¿no? Ahora, Pero ningún escenario a ver, bajo esa hay perspectiva es favorable. una versión clarísima al capital extranjero. En todo el discurso, ¿ah? En el discurso propio y en el de Cerrón, hay una versión, pero espantosa, al capital extranjero. Y hay una exaltación de la empresa pública, también hay que decirlo. ¿Por qué se necesita que un país como el Perú reciba capital extranjero? Por dos razones. La primera, que somos una economía pequeña, ¿no? Somos un país que representa el 2,3% del PIB mundial. ¿Qué significa eso? Que somos la cuarta, quinta parte del 1% del volumen de actividad mundial. Somos chiquititos, ¿ok? Entonces nuestra capacidad de crecer y generar prosperidad para nuestra población solamente con los recursos del país es muy limitada, ¿no? Segundo, nuestra capacidad de generar capital como país también es baja. ¿Por qué? Porque somos un país que que es poco productivo. La MIPE es mayoritariamente la que domina y como lo pueden saber las MIPES, y eso lo puedes consultar con cualquiera, no es que le sobra capital, ¿no es cierto? Claro. La gran empresa es más productiva, etcétera, es la que puede atraer ese capital y que genere eslabonamiento, se arrastra, ¿de acuerdo? Una empresa grande, una minera, por ejemplo, tiene que invertir 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares y arrastra a una serie de proveedores locales, medianos, chiquitos, ciertamente parte se va a proveedores internacionales también, pero una parte arrastra, servicios, ¿no? Restaurantes, hoteles, turismo para todos los trabajadores que van en la etapa de inversión, Claro. después en la etapa de producción, porque contrata transporte, porque contrata otro tipo de servicio de múltiples naturalezas, manufacturas, etcétera. Entonces, hay todos estos arrastres de esta masa de recursos que tienes que implementar. Dicen falacias, por ejemplo, dicen, si no se allanan, no los vamos a estatizar, los vamos a nacionalizar. Claro. Que la verdad que ya los voceros están tratando de ver cómo pintan al mono para que parezca, pues no sé, es expropiación, ¿de acuerdo? Pero recurren a falacias como decir, bueno, no es expropiación porque se las quitamos, pero hacemos que la tomen capitales nacionales. ¿Quieres ¿Qué, decirme
si hay decenas de miles de millones de dólares y más disponibles ahí para que capitales nacionales que está operando adquiera esos capitales extranjeros? No hay. Y ojo que los capitales extranjeros no traen solamente capital, te traen tecnología, te traen innovación, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, se pierden en todo un rollo ideológico. Al final, la población no se debe dejar engañar. Lo que están hablando es básicamente de políticas que en el pasado no solo no han funcionado y le han generado mucho daño al país, sino que además son incumplibles, porque no hay manera de que tú puedas decir, empresa X que cuesta $1.000 millones de dólares, te voy a comprar. No hay. Vas a terminar simplemente, si siguen por esa ruta, diciendo, te la expropio, te la quito, pero no te puedo pagar. Y eventualmente los países tenemos que pagar. Los países, así patees el tablero, te salgas de cortes internacionales, te salgas de organismos internacionales, eventualmente la crisis es tan grande que termina saliendo como ocurrió en los años 80, inicio de los 90. Tienes que regresar y después tienes que pagar, pero con penalidades. Empobreces más al país. No, además, mira, como yo le recuerdo a todo el mundo, hasta Juan Velasco Alvarado le pagó a la International Petroleum Company. O sea, no le dijo al pueblo, por supuesto, por lo bajo, pero le pagaron hasta el último centavo. Porque justamente al capital extranjero tienes países detrás de él que te van a exigir el pago. Y pactos internacionales. O sea, entonces eso no funciona, ¿no? Ahora, podemos entrar en otra arista y le preguntaría a tus oyentes. Y es yo he trabajado en el sector público y voy a seguir siendo una persona que cree que estamos en un mejor estado, ¿de acuerdo? Y necesitamos un estado que colabore con el sector privado, pero una pregunta, ¿qué servicio público que reciben del estado directamente funciona bien? Claro. ¿A razón de qué entonces andamos diciendo y hagamos que el estado de todo el resto de servicios, que tenga empresas por todos lados? ¿Acaso lo ha hecho bien en el pasado? ¿Acaso lo haría bien? Entonces el Estado tiene que enfocarse en aquello que solo el Estado puede proveer a gran parte de la población y en el resto, efectivamente, todos tenemos reclamos. Telefonía, mi programa de telefonía, la señal se para cayendo, sí, tenemos que fortalecer regulación, tenemos que apretarles las clavijas para que presten la calidad de servicio que ofrecen. Pero eso no significa que el Estado lo pudiese ofrecer mejor. Al contrario, en el pasado hemos visto que ha sido mucho peor y en general países como el Perú no tienen capacidad de poder ofrecer desde el Estado buenos servicios. Por eso tiene que enfocarse en lo que solo educación, salud, seguridad, defensa, etcétera, y en los otros fortalecer su capacidad de regulación, de supervisión del privado. Vamos a tratar de explicar algo que creo que ya todo el mundo se lo ha explicado, señor Castillo, pero todavía no lo entiende. No es posible dedicar el 10% del PBI a la educación y el 10% del PBI a la salud, porque ahí se acabó el presupuesto público nacional y no queda ni para comprar media vacuna. Es una mentira. Ni para contratar un soldado. Está mintiendo. Está mintiendo. La aritmética simple. ¿Está mintiendo o no entiende la diferencia entre PBI y presupuesto público? Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Yo creo que sabe que no está diciendo la verdad, pero también tiene una confusión, ¿no? Ambas son graves, porque tú no puedes tener un líder, un futuro presidente y un partido, digamos, que no sepa la diferencia, uno, o dos, si la sabe, que no le interese mentir de manera tan descarada en un tema tan importante para la población, y más en una situación como esta, como la salud. O sea, y la educación. Hay que decir una cosa, ya se dedica 20% del presupuesto público a educación, ¿verdad? Casi, sí. Casi. Y ya se dedica este año por lo menos 20% del presupuesto público a salud. Sí. O sea, ya estamos en 20% en cada uno. El 40% del presupuesto va a educación y salud. Para que se tenga una idea, Rosalía, el problema es que nuestros ingresos como Estado son muy chicos. Como porcentaje del presupuesto, Perú ya es uno de los países de la región que más y del mundo que más destina a educación. Y en salud estaba más o menos en promedio. O sea, no es que frente a otras prioridades públicas dijeras no las privilegio, no las priorizo. Es que el problema es que como tienes pocos ingresos, tienes poco para poner en todas tus funciones públicas. La gran meta es cómo subo eso, pero de manera razonable, ¿no? Con el plan del señor Castillo, ¿los ingresos, la recaudación del Estado va a mejorar? No.
Es imposible. No porque depende de el nivel de actividad económica, y si implementa ese plan, como lo está planteando, lo que hacen es un deterioro, ¿de acuerdo? Que no quiero ser tampoco fatalista, un deterioro. En la medida que sigue implementando las medidas que va diciendo, ese deterioro se puede volver cataclísmico, se puede ver simplemente deterioro, 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 ¿no? No comparable siquiera con los últimos años que nos quejábamos de un crecimiento mediocre. Eso sería estelar comparado con lo que veríamos. Y de eso depende la recaudación. Para Depende que de uno cuánto tenga venden claro, las empresas, etcétera, ¿no? durante el régimen militar de Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, y se prolongó en buena parte hasta Alan García, ya tuvimos sustitución de importaciones. Y ya vimos lo que pasó. Sí. O sea, ya, eso ya lo tuvimos. Ya tuvimos expropiaciones y gran empresa pública. Y ya vimos lo que pasó. Entonces, si el señor Castillo hace eso y no se puede endeudar, porque no se va a poder No va a poder. endeudar, lo único que le queda es emitir, emitir y emitir, con lo cual no puede respetar la autonomía del BCR, con lo cual entramos a un círculo de hiperinflación, como entró Alan García. Sí. Es la historia, se repite, ¿no? Exactamente. Ahora, ese es uno de los escenarios en que logra implementar gran parte de lo que está diciendo, y ese sería el resultado. Puede que no logre implementar todo y nos quedemos a medio camino, ¿de acuerdo? Pues digo, hay una gama. Históricamente fuimos uno de los países que vivió gran parte de esto, y los resultados fueron una depresión económica. O sea, lo que ha ocurrido ahora, la contracción del año pasado, fue menor de la que tuvimos algunos años de Alan García 1, para que la gente tenga una Claro. idea. Y ahí no hubo pandemia, para que tengan una idea de lo que puede significar. 80% más o menos de la población en situación de pobreza, para que tengan una idea de lo que podría significar, ¿de acuerdo? Obviamente hay grados dentro de eso. Podría ser peor, sí, Venezuela. Podría ser algo mejor, sí, los Ecuadores, Bolivias del mundo, pero que no tienen ningún indicador social o económico que se compare favorablemente a Perú. Entonces estamos hablando de cuánta pendiente tiene esa bajada. Y eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante. Y Por hasta el eso momento no yo lo ha resumo, rectificado. claro, yo lo resumo en una frase, a veces la gente me critica, pero el plan de Castillo es el hambre. Sí. Y no es una metáfora, o sea, es el hambre. O sea, significa que la gente va a tener que comer menos en el Perú, porque o no va a haber, o es muy caro, o es de mala calidad, porque no va a haber, va a escasear. Y además, acá el ex ministro y yo somos más o menos promoción, todos hemos hecho cola para Sí, conseguir claro. arroz, aceite, azúcar, leche, todos hemos vivido el racionamiento, todos hemos vivido la escasez, tal vez los más jóvenes no, pero los que hemos curtido nuestra piel haciendo cola bajo el sol para conseguir una botella de aceite, sabemos exactamente de qué cosa estamos hablando. Y lamentablemente el plan de Castillo, todos los ingredientes que tiene conducen a eso. Yo lo que no puedo entender es por qué nadie se sienta y se lo explica para que lo cambie, porque de repente si lo cambia le iría mejor, ¿no? Pero no lo quiere cambiar. Lo que pasa, bueno, yo tampoco lo entiendo tanto, Rosa María, creo que es que no quieren abrirse realmente, y aquellos a los cuales se abren en realidad tienen una idea, no sé cómo llamarle, romántica, desfasada, de, en el mejor de los casos, estas políticas setenteras un poquito mitigadas, pero que no funcionaron en los 70s, menos funcionan en el mundo de hoy, pero le dicen que algunas de esas, algo más moderadas, van a funcionar. Mi opinión es que no, la evidencia sugiere que no, histórica. La evidencia de los países que implementan modelos en esos rangos también dice que no, pero también hay gente que sigue impulsando Digamos, esto, ¿no? este En es fin, como la ivermectina económica, ¿no? O sea, ya todo el mundo te ha dicho que no funciona y tú insistes en que con ivermectina salvamos a los enfermos de COVID. Ya, si quieren, lamentablemente. son los bebedores de dióxido de cloro, digamos, ¿no? Señor, eso no funciona, no importa, nosotros tenemos fe. Claro, pero con la fe en el dióxido de cloro no vas a salvar tu vida. Esto pasa con algunos economistas, pocos, que tienen fe en el dióxido de cloro, pues ¿qué vamos a hacer, no? Lo que pasa, Rosa María, es que yo creo que evidentemente, hay cosas que se pudieron y se debieron hacer mejor. Por eso hay que hacer ajustes, ciertos ajustes. Algunos hemos venido diciendo por eso la importancia de política social, diversificación productiva, mayor inversión en capital humano. Esos son los cambios que necesitamos, pero dentro de unas líneas matrices que se sostengan, digamos, ¿no? Para que se tenga claro, del 2006 al 2016, usted fue ministro,
La pobreza en el Perú se redujo a la mitad. O sea, bajó de 40 a 20, por ponerlo de alguna manera, o de En 40 realidad y bajó desde tanto 60, al inicio de los 2000, hasta 20, la tercera parte, ¿no? hasta la tercera, claro, pero para ponerlo ya los Ya. últimos años, ya. Muy bien. En este momento, con la pandemia, ¿en cuánto ha subido la pobreza? No hay todavía data, podemos extrapolar la encuesta de hogares, pero se estima que puede subir unos 6 a 8 puntos. 6 Estará a en 8 26, puntos. O 28. sea, estábamos en 20, podemos estar en 26, 28, por ahí. Con el plan de Castillo, ¿a cuánto subiría la pobreza? En un Bueno, año o dos. depende de qué tan drástico, Digamos, etcétera, ¿no? supongamos que Pero lo hace drástico. no, o sea, ahí es especular, pero va a subir muchísimo más que con la pandemia, o sea, del punto al que vinimos, ¿no? O sea, mira, los países de los que estamos hablando, que tenía Argentina, que tenía uno de los países más ricos del mundo hace algunas décadas, tiene más de 30% de pobreza, para que tengas una idea, ¿no? Bolivia tiene más de 30% de pobreza, o sea, Ecuador. Ecuador, Ecuador. entonces, también, entonces, pero no terminaría ahí, porque depende cuántos desequilibrios generes para la economía peruana, ¿de acuerdo? Yo creo que a veces para los hogares es difícil entender porque dicen, mira, yo de repente no soy pobre, pero quisiera tener más oportunidades. Lo que no Claro. están entendiendo es que la situación hoy podría deteriorarse. Y entonces muy probablemente se deterioraría con esas políticas. Entonces pasarían a estar en situación de pobreza, tendrían menos oportunidades. Lo que pasa es que a veces escuchan estos cantos de sirena y dicen, sí, pues, somos un país desigual. Obvio que somos un país desigual. Claro Lo que que sí. no les dicen es somos menos desigual que hace 10 años o hace 20 años. Hay pobres, sí, hay vulnerables, sí, pero lo que no les dicen es hay muchos menos pobres y muchos menos vulnerables que hace 10 o 20 años. Y proporcionalmente muchísimos menos que en estos otros países que han explicado variantes de ese tipo de políticas, digamos, ¿no? Donde la que tiene en su plan es de las más radicales, no es la mitigada, ¿no? Si uno lee el plan es etapa Maduro en Venezuela. Eso es lo que dice el plan en blanco y negro. Lo tratan de vender más como Ecuador, Bolivia, porque la población no es tan consciente de que hay un Y para cataclismo, es acabar, consciente de y que hay un para cataclismo acabar económico en de una Venezuela, sí. vez con este mito que tiene la izquierda peruana de que Bolivia con Evo creció espectacular, que le fue regio, que la maravilla, que hay que nacionalizar los contratos de petróleo, que ese es el camino. Por favor, explíquele a la audiencia que eso es un mito. Sí, lo que pasa es que Bolivia es el país de este grupo que mejor crecimiento tuvo. En los últimos años comparable al de Perú, pero con un tremendo costo, que es que lo que ha hecho Perú en la pandemia lo venía haciendo con Bolivia a lo largo de los años, consumiéndose todo tipo de ahorros y endeudándose. Entonces, Bolivia está en una senda que no es sostenible. Bolivia va a tener que hacer ajustes importantes. Tenía rentas que no tenía Perú importantes de gas, ya no las tiene, No las se ha tiene. comido ahorros y entonces básicamente todo lo que tenía se lo comió y va a tener que comenzar a ajustar, ¿no? Es un país que tiene más pobres que Perú, es un país que es más desigual que Perú, entonces en ningún indicador, como dije, no económico, social, se compara a Perú. Y eso, que es el caso más exitoso, porque mientras tuvo buenas rentas de exportaciones, más o menos trataron de ser fiscalmente responsables, cosa que otros los países no lo fueron, ¿no? Y entonces pudo más o menos mantener, digamos, la función operando, ¿no? Pero ya no pueden, ¿no? Y es el caso más exitoso, cuando te mueves hacia los Ecuadores, Argentinas, y bueno, ni que decir los Venezuelas, pasamos desde desastres hasta ya holocaustos económicos y humanitarios, ¿no? Así es. Bueno, muy bien.